a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Muchas gracias, mis queridos amigos, por estar en sintonía de su programa Fe y Razón. Hemos estado hablando en el programa anterior con el tema la oración. Leíamos en el programa anterior el texto base tomado de San Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. San Lucas, capítulo 18, versículo 1 al 8, que dice de la siguiente manera: les propuso una parábola para inculcarles que era preciso orar siempre sin desfallecer. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había en aquella misma ciudad una viuda que, acudiendo a él, le dijo: hazme justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo no quiso, pero después se dijo a sí mismo: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda me causa molestias, le voy a hacer justicia para que deje de una vez de importunarme. Dijo pues el Señor: oíd lo que dice el juez injusto. Pues ¿no hará Dios justicia a sus elegidos que están clamando a Él día y noche? ¿Les hará esperar? Os digo que les hará justicia pronto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Y esta es palabra del Señor. Explicábamos en el programa anterior cómo esta mujer insistió hasta tal punto que este juez injusto, que no temía a Dios ni a los hombres, tuvo que acceder a la petición de esta mujer. Y Jesús está diciéndonos cómo nosotros debemos de perseverar. Nos está hablando acerca, y comentábamos acerca de la perseverancia, de la constancia. Poníamos como ejemplo a Jacob, que se agarró de Dios y le dijo: no te soltaré hasta que no me bendigas. Entonces estamos viendo cómo la oración, mis queridos hermanos, tiene que ser una parte importante de nuestra vida. Es como la respiración de nuestra alma. Explicábamos que si uno se tapa la nariz y la boca, ya no puede respirar o no se muere. Igualmente es con la vida espiritual, igualmente es con la oración. Si nosotros dejamos de orar, si nosotros dejamos de apartar ese tiempo, les explicaba cómo me enseñaron a mí algo que le llamaban tiempo quieto, nosotros le llamamos tiempo devocional, pero es una disciplina que todo el tiempo, constantemente tiene que estar desarrollándose, de estar apartando tiempo durante el día para estar en oración, para estar en la lectura de la palabra de Dios. Y explicábamos cómo la oración tiene que ser un impulso del corazón. Leíamos en el numeral 2559 la frase de Santa Teresa del Niño Jesús, que dice de la siguiente manera: para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. Y les comentaba en el programa anterior acerca de una alabanza, un corito que cantábamos, que cantaba yo en el tiempo cuando no era católico, pero que tiene mucho significado. Decía este corito: alabar a Dios cuando las cosas te vayan bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no haya problema, qué cosa buena. Pero yo te alabo, mi Señor, en mi quebranto y en mi dolor. Entonces es lo que nos está precisamente diciendo Santa Teresita del Niño Jesús, que la oración tiene que ser en primer lugar un impulso del corazón, un deseo de buscar de Dios, una sencilla mirada lanzada al cielo, sin andar con pretensiones, sin andar con grandes discursos, como decía Jesús. Ustedes cuando oren no hablen mucho, porque ya su Padre sabe de lo que ustedes tienen necesidad. Entonces tenemos que hacer una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento, porque al momento de la oración, mis queridos hermanos, tenemos que reconocer que sin Dios no podemos nada. Por eso aquella doctrina diabólica de andar declarando y decretando y andar queriendo forzar a Dios a que haga lo que nosotros le pedimos, eso es completamente contrario a las Sagradas Escrituras. Nuestra oración tiene que ser una oración que vaya delante del Señor, un reconocimiento, un grito de reconocimiento, sabiendo bien que no podemos nosotros nada.
Explicábamos en el caso del libro de Judith, espero que usted pueda leer ese libro si en caso no lo ha leído, cómo aquellos hombres le pusieron plazo a Dios y dijeron, si en 5 días Dios no nos ayuda, nosotros vamos a abrir las puertas a los enemigos. Y Judith les dijo algo bien interesante, les dijo, ¿y ustedes quiénes son para estarle poniendo plazo a Dios? Y muchas veces nosotros así nos ponemos también, Señor, si para tal fecha tú no me has ayudado, ¿y qué vamos a hacer? No podemos hacer nada, mis queridos hermanos. Por eso tiene que ser una mirada de reconocimiento, un grito de reconocimiento y de amor, pero no solamente cuando nosotros estamos en la prueba, sino también cuando estamos dentro de la alegría, en los momentos de paz, en los momentos de tranquilidad, cuando estamos en un momento de solaz, que no hayan pruebas, que no hayan dificultades. Igualmente tenemos que estar siempre constantemente buscando a Dios, preparándonos para cuando nos venga otra situación, porque mientras estemos, mis queridos hermanos, en esta vida, vamos a tener pruebas, vamos a tener luchas. Aquella doctrina que le dice a usted pare de sufrir también es diabólica. No existe eso, mi querido hermano. Siempre vamos a estar inmersos en pruebas, en luchas, en tentaciones. Y por eso tenemos nosotros que estar siempre fortalecidos a través de la oración. Sigue diciendo el numeral 2559. La oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. Esto lo dijo San Juan Damasceno. Fíjese lo que nos está diciendo. La oración es la elevación del alma a Dios. Aquí es cuando entramos en esos momentos de oración. Santa Teresa de Jesús, en su libro de su vida, ella va explicando los diferentes estados de oración, cómo ella va avanzando y cómo ella va diciendo cómo van avanzando en diferentes estratos. Y ella habla acerca de la figura de ir a sacar agua, primero sacar en un pozo, luego en un río, luego en una vertiente. Ella está sacando diferentes aplicaciones de cómo sacar agua, pero ella dice también, y esto es una realidad, que entre más nosotros vamos profundizando en la oración, también el Señor se va poniendo más exigente con nosotros. Es parte de nuestra vida. El Señor nos va poniendo a prueba cada vez más para que vayamos madurando en nuestra fe. Esto es algo normal, mis queridos hermanos. Por eso nosotros no tenemos que desanimarnos. Muchos se desaniman cuando están en esas situaciones. Es como cuando uno está estudiando. Y nada menos, hoy veníamos de misa con mi esposa, veníamos platicando precisamente sobre esta situación y veníamos hablando sobre esa situación de cuando estamos en estas pruebas, en estos problemas y estamos en estas dificultades. Y le explicaba y hablábamos que esto es como cuando uno está estudiando en la escuela, cuando uno estudia en el colegio. En la medida que va avanzando los estudios, que van avanzando los años, las pruebas se van poniendo más difíciles. Es parte del perfeccionamiento que nosotros estamos realizando a través de nuestros estudios. Por ejemplo, a un niño de primer grado no le van a poner un examen de un niño de sexto grado porque no lo puede hacer. Entonces a un niño de primer grado le ponen pruebas de acuerdo a la capacidad y al conocimiento que él tiene. Pero un niño de sexto grado ya no le van a poner pruebas de primer grado porque ya está más entrenado, ya ha madurado más, ya ha aprendido más. Entonces las pruebas van de acuerdo al grado en el que nosotros vamos avanzando. Igualmente es en cuanto a las pruebas, pero también en cuanto a la oración. Entre más nos profundicemos, entre más nos elevemos nuestra alma a Dios, pues de esa manera también el Señor va a ir probando, va a ir dándonos a nosotros los exámenes respectivos para que vayamos avanzando en nuestra santificación. Cuando yo comencé a leer la vida de los santos hace muchos años, había muchas cosas que a mí me impresionaban. Yo decía, bueno, ¿y esta gente por qué hacía esto? Y si yo hubiera estado en el lugar de ellos, yo no hubiera hecho esto. Pero en la medida que uno va madurando en la fe, va entendiendo por qué ellos hacían diferentes situaciones. Entonces nosotros tenemos que ir creciendo también en esta cuestión de la oración, y en la medida que vamos creciendo, nuestra alma se va elevando a Dios, y ahí es donde va cambiando también nuestro estilo de oración. Dice este numeral, tomando la frase de San Juan Damasceno, que la oración es la elevación del alma a Dios o la petición de bienes convenientes.
¿Qué es lo que debemos de entender por la petición de bienes convenientes? Mis queridos hermanos, dice la palabra de Dios, ¿qué debemos pedir como conviene? No lo sabemos. Por eso tenemos que pedir siempre la guía, la asistencia del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos vaya enseñando qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que pedir. Por eso en la oración tenemos que apartar ese momento para estar en calma, en oración, pensando con Dios, hablando con Dios y que Dios le dé a uno las soluciones a las diferentes peticiones que nosotros tenemos de acuerdo a los bienes convenientes. Porque no todo nos conviene, mi querido hermano. Hay cosas que no nos convienen, simplemente se las pedimos a Dios, pero no nos convienen y Dios nos va dando de acuerdo a lo que nos conviene. Por eso cometen un gran error, cometen un gran pecado aquellas personas que le piden a Dios algo y cuando no reciben lo que han pedido, se enojan contra Dios. Se apartan de la iglesia, reniegan de la fe, simplemente porque no recibieron lo que ellos estaban pidiendo, cuando claramente la palabra de Dios nos enseña que debemos de pedir de acuerdo a lo que conviene a nosotros. Por eso tenemos que dejar que sea el Espíritu Santo el que interceda por nosotros. Sigue diciendo el numeral 2559. ¿Desde dónde hablamos cuando oramos? Desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra propia voluntad. Aquí entran aquellos que andan declarando, decretando, queriendo obligar a Dios a que haga lo que ellos quieren, que ocupan aquella frase que dice que la fe le tuerce el brazo a Dios. Eso es una blasfemia, mi querido hermano. A Dios nadie le tuerce el brazo. Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Y nadie puede obligar a Dios a que haga lo que nosotros queremos. Él es soberano y Él hace lo que Él quiere. ¿Desde dónde hablamos cuando oramos? ¿Desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra propia voluntad? ¿O desde lo más profundo de un corazón humilde y contrito? Cuando leemos los evangelios, nos damos cuenta cómo algunos llegaron delante de Jesús con una actitud de humildad, con una actitud de contrición en su alma, sabiendo muy bien que el Señor podía hacer el favor, pero se lo suplicaron. Por eso es que llega aquel hombre a pedirle que le sanara a su hija que estaba muriendo, llega aquel otro a pedirle que le sanara a su criado, llega otro a pedirle que le sanara a su hijo. Algunos le gritaban: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos de ellos, incluso hubo uno que llegó y le dijo: Señor, si tú quieres, puedes sanarme. ¿Se da cuenta? Esas son las actitudes que el Señor al final premia, mis queridos hermanos. Pero si el Señor no quiere, uno tiene que aprender a aceptar la voluntad de Dios en ese momento. También el Señor pone a prueba nuestra fe en esos momentos. ¿Se acuerda de aquella mujer sirofenicia, una mujer pagana, una mujer alejada del pacto de Dios? Pero esta mujer sabía quién era Jesús, va donde Jesús y le pide que le haga el favor, que le haga el milagro de liberar a su hijita que estaba atormentada por un demonio. Jesús toma una actitud que en nuestra época pues hubiera sido completamente mal interpretada, pues hubieran tratado a Jesús de soberbio, de una serie de cosas que algunos se acostumbran a andar tratando a los demás. Entonces Jesús le da una respuesta a esta mujer y le dice: no está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Imagínense qué expresión más dura, dándole a entender: no sos de mi pueblo, no sos de mi raza, no sos de la nación de Israel, sos de otro pueblo. Yo he venido nada más aquí a las ovejas perdidas de Israel. Tú no tienes arte ni parte en este asunto. Pero viene esta mujer y le dice: sí, Señor. Pero fíjese la inteligencia de la fe que tiene esta mujer, porque la fe también es muy inteligente, mi querido hermano. Por eso hemos dicho y en otros programas que tenemos que aprender a pedirle al Señor sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces esta mujer le dice: sí, Señor, pero hasta los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Fíjese qué respuesta que le movió la mano a Dios, le movió la voluntad a Dios. Y Jesús estaba esperando esa respuesta. Por eso viene Jesús y le dice: conforme a tu fe, así te sea hecho. ¿Qué hubiera pasado si eso nos hubiera dicho Jesús a usted o a mí, mi querido hermano? A lo mejor nosotros nos hubiéramos enojado. ¿Y usted quién es? Y que no sé qué, y que yo me voy de aquí. ¿Se acuerda de aquel hombre sirio, Naamán?
Este hombre está leproso, era un general en el ejército de Siria, y una muchacha que había sido llevada cautiva como sirvienta, como esclava, un día le dice a la esposa de este hombre Amán, y le dice, si mi amo fuera a Israel, a donde el profeta, yo sanaría de su lepra. Este hombre va y le dice al rey, mira, ahí en Israel hay un hombre que puede sanar. Pensaba el rey que era el otro rey, le manda carta y le dice, ahí te mando a mi siervo para que lo sane. El otro se aflige y dice, bueno, este hombre lo que está buscando es una guerra conmigo, ¿yo cómo voy a sanar a este? Cuando se da cuenta el profeta lo que estaba ocurriendo, el profeta lo manda a llamar y le dice, no te preocupes, mándame este hombre aquí, lo voy a sanar, aquí lo va a sanar el Señor. Y así como este hombre Naamán va a la casa del profeta Eliseo, y cuando llega ni siquiera lo sale a recibir Eliseo, un criado le mandó. Fíjese, el hombre era un general, el hombre era un hombre de alto rango militar, de un alto rango dentro del gobierno de Siria, pero estaba enfermo, estaba leproso. Cuando le manda, ni siquiera llega el profeta, le manda al criado. Y el criado le manda la razón y le dice el profeta que vayas al Jordán y te bañes 7 veces y te vas a sanar. Es la respuesta, la reacción de este hombre general, lleno de soberbia, de prepotencia, porque claro, era el más alto oficial del ejército en el reinado de Siria. Este hombre se enfurece y dice, ¿y que acaso los ríos, el Habana y el Farfar no son mejores que este riachuelo del Jordán? Si me voy a bañar en ellos, también me voy a sanar. Eso es cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestro antojo, a nuestra manera, a nuestra forma de pensar. Entonces viene uno de sus criados y le dice, pero mi amo, si el profeta te hubiera mandado a hacer algo todavía muy difícil, lo hubieras hecho. ¿Cuánto no será irte a bañar, al río? Entonces este hombre pues reconoce y de una manera pues un poco a regañadientes se puede decir, se fue a sumergir 7 veces el río Jordán y dice la palabra de Dios que quedó completamente sano porque tuvo ese acto de realizar algo que para él era una ofensa. ¿Cómo me voy a ir a mojar 7 veces? Ni siquiera me lo vino a decir él. Yo esperaba que él llegara y que invocara a Dios y que me pusiera las manos. A veces eso estamos esperando nosotros. Esperamos grandes actos extraordinarios de parte de Dios, que se abra el cielo y baje un ángel y nos unja con aceite, cuando la oración es muy sencilla, mis queridos hermanos. Un día mi esposa se iba a someter a una operación. Y pues ya teníamos todo preparado para que se realizara la operación. Ya hasta se había conseguido pues lo que se iba a necesitar. Y fuimos para que nuestro párroco orara por ella, pues hiciera una oración. Y de una manera muy sencilla, nuestro párroco simplemente dijo, bueno, Señor, aquí te encomiendo a mi hermana, sánala si es tu voluntad, lo que tú quieras, Señor, aquí la encomendamos y pedimos su sanidad de acuerdo a tu voluntad. Y se sanó. Y no hubo un despliegue de poder, ni hubo una gran asamblea, ni nada. Simplemente fue una pequeña oración y recibió la sanidad. Por eso, mis queridos hermanos, nosotros a veces venimos y queremos de Dios cosas completamente extraordinarias, cuando, como dice la palabra de Dios, muy cerca de ti está la palabra. Simplemente hay que creer, Señor, si es tu voluntad. Por eso nos está diciendo claramente aquí, ¿desde dónde hablamos cuando oramos? ¿Desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra voluntad o desde lo más profundo de un corazón humilde y contrito? Por eso nos está diciendo el catecismo, el que se humilla es ensalzado, de acuerdo a lo que Jesús dijo en Lucas 18. Y ahora el catecismo nos está dando una base importante para recibir respuesta en la oración. Dice el catecismo, la humildad es la base de la oración. La humildad. ¿Qué es la humildad? Reconocer quién es uno, hermanos. Hoy muchos andan recetándole humildad a todo mundo. Por ejemplo, si usted le dice a una persona, hermano, arrepiéntase de sus pecados y conviértase, muchos, los que no quieren arrepentirse, los que no quieren convertirse, le dicen a uno, usted es un soberbio, sea más humilde. No tiene nada que ver la humildad en este asunto. La humildad, mi querido hermano, es simplemente reconocer quién es uno. Si yo reconozco mi pecado, si yo me reconozco, si yo me conozco, si yo sé lo que soy y yo sé cómo soy,
Eso es humildad, mi querido hermano. Yo tengo mis defectos, usted tiene sus defectos, todos tenemos nuestros defectos. Y eso es lo que dice precisamente el rey David en uno de sus salmos. Dice, yo me he guardado de mi maldad, me he guardado de mi pecado. Yo sé muy bien cuál es mi debilidad, yo sé muy bien qué es lo que me hace tropezar y por esa razón yo tengo que luchar y trabajar esa parte de mi vida. Eso es humildad, mi querido hermano. La humildad no es andar con la cara agachada y que lo insulten y usted no dice nada y que bueno, eso no es ser humilde, mi querido hermano. Porque muchos dicen, no, yo vengo de cuna humilde porque viene de pobreza. La pobreza no es sinónimo de humildad tampoco, mi querido hermano, porque yo conozco ricos humildes y pobres soberbios, hermano. Entonces, no es la pobreza tampoco un sinónimo de humildad. La humildad es cuando yo reconozco lo que yo soy, cuando yo sé muy bien quién soy. Y la humildad es la base de la oración. Por eso es que cuando yo voy delante del Señor en oración, lo primero que uno tiene que hacer es, Señor, perdona mi pecado. Ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros. Y pedir y clamar siempre, constantemente la misericordia de Dios. La humildad es la base de la oración, sigue diciendo el catecismo. Nosotros no sabemos pedir como conviene. Romanos 8:26, lo que mencionaba hace un momento. Por eso tenemos que pedirle el auxilio al Espíritu Santo para que Él interceda por nosotros y podamos recibir y podamos pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. La humildad es una disposición necesaria, nos sigue diciendo el numeral 2559. La humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. Oiga, el don de la oración. El hombre es un mendigo de Dios, dijo San Agustín. ¿Qué es un mendigo? El que pide, hermano. Ahora, todos pedimos, porque cuando usted va a buscar un trabajo, usted va a mendigar también. Usted no se la quiera llevar de muy soberbio que llega. No, yo soy muy profesional y yo aquí vengo a ofrecerme. No llega a ofrecer su servicio, llega a pedir que le den la oportunidad de poder realizar lo que usted sabe para poder recibir algo a cambio. Todos lo hacemos, mi querido hermano. Todos somos mendigos de otros, todos pedimos de otros. Por eso tenemos que aprender a humillarnos también delante de Dios en ese sentido. Y la humildad es esa disposición necesaria para recibir, oiga lo que dice aquí también, gratuitamente el don de la oración. La oración es un don, mi querido hermano, es un regalo. Tenemos que pedírselo al Señor. En el libro de Zacarías dice que el Señor va a derramar espíritu de gracia y de oración. Tenemos que pedir ese espíritu de oración también. La humildad es la disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. Hay que pedirle al Señor, Señor, regálame el don de la oración, que pueda apartar tiempo para estar delante de ti constantemente en la oración. ¿Por qué la oración, mis queridos hermanos, es sumamente necesaria para nuestra vida como cristianos? Primera Crónicas, capítulo 16, versículo 11. Primera Crónicas, capítulo 16, versículo 10 y 11. Gloriaos en su santo nombre, está diciendo el escritor, está diciendo el Espíritu Santo a través del escritor. Se alegren los que buscan a Yahvé, buscad a Yahvé y su poder, id tras su rostro sin tregua. Esto es importante, sin tregua. No podemos en ningún momento, mi querido hermano, bajar la guardia, sin tregua, todo el tiempo. Constante, sin desfallecer. Como Jacob, no te suelto hasta que no me bendigas. Tenemos que ser constantes, gloriarnos en su nombre, alegrarnos en buscar al Señor, buscar su poder, buscar su rostro sin tregua todos los días. Un corazón que ama al Señor, mi querido hermano, se levanta temprano a buscar de su presencia. Alguien que ama al Señor se acuesta tarde, no se acuesta sin antes haber estado un rato en la presencia de Dios. Un corazón que ama al Señor, cuando se despierta de madrugada, su primer pensamiento tiene que ser el Señor. Por eso, mi querido hermano, tenemos que estar siempre constantemente buscando a Yahvé
y su poder, dice la palabra de Dios, ir tras su rostro sin tregua. Ahorita que acabo de leer este versículo precisamente, me recuerdo de una situación, ya en algunos programas anteriores yo he hablado sobre eso, con respecto a buscar el poder de Dios. Allá por los años 80, finales de los años 80, cuando yo comenzaba mis estudios para prepararme para pastor, yo le hacía una oración al Señor. Cuando yo comencé mi ministerio de predicación, porque mi ministerio de predicación comenzó primero con niños de 8 años. Yo primero fui maestro de escuela dominical de niños de 8 años, luego me trasladaron a la clase de prejóvenes, luego ya obtuve una casa de oración a donde yo predicaba los días viernes. Yo era el líder en una casa de oración, era el colíder en otra casa de oración. Luego conseguí ya mi primer credencial o mi primer permiso, que se le llama de obrero local, donde se le permitía, uno ya tenía permiso para predicar dentro de la comunidad, dentro de la congregación, hasta después ya obtener la primera credencial como pastor y ahí comenzar pues el trabajo pastoral propiamente. Entonces yo le pedí al Señor, en el tiempo que yo todavía era un obrero local en mi congregación, yo le decía: Señor, dame poder. Y yo le oraba al Señor: Señor, dame poder. Yo miraba a un famoso televangelista de esa época que llenaba los grandes estadios y predicaba, y yo decía, yo me quedaba alucinado. Yo decía: Señor, yo quiero eso para mí, yo quiero predicar así con poder. Ese hombre agarraba la Biblia y se paseaba por la tarima y predicaba. Yo decía: Señor, yo quiero ese poder. Y hasta me atrevía a decir: dame una doble porción del espíritu de ese predicador, así como Eliseo le pidió una doble porción del espíritu que tenía Elías. Yo decía: dame una doble porción del espíritu que tiene ese predicador. Yo quiero poder para predicar. Y un día que yo estaba en la ciudad de Guatemala, estábamos en un retiro, había asistido a un congreso. En la noche, que yo me había quedado un rato en oración, había quedado pues ya todas las luces donde estábamos hospedados ya se habían apagado, dormíamos en unos salones, ahí dormíamos varios que habíamos llegado de diferentes países. Entonces yo estaba en oración, en silencio, siempre oraba en silencio. A mí siempre me gusta orar en silencio. Entonces pues yo estaba de rodillas en el camarote o litera, como les dicen en algunos lugares. Yo estaba de rodillas y con mi cara pues en la almohada, en silencio. Y esa era mi oración en esa época: Señor, dame poder. Yo quiero poder para predicar. Cuando de repente, y en silencio, sin decir una palabra, pues a todas las luces apagadas, todo dormido, el hermano que dormía en el camarote de arriba, era un hermano mexicano, no le sé el nombre, yo no me acuerdo, vagamente me acuerdo de su rostro, porque le estoy hablando que eso fue en 1988, dese cuenta cuántos años fue. Yo tenía apenas 21 años en esa época, estaba por cumplir los 22. Entonces este muchacho, este hermano, se baja desde el camarote y se arrodilla a la par mía, me pone el brazo en el hombro y me dice: dice el Señor que dejes de estarle pidiendo poder. Dice el Señor que le pidas poderlo conocer a Él, porque cuando lo conozcas a Él, vas a tener su poder. Y esa es una aventura grande, porque hasta la fecha, mi querido hermano, llegar a conocer a Dios, esto es de todos los días, mi querido hermano. Pero tiene razón, tenía mucha razón. Deja de pedir poder, pedí mejor poderlo conocer a Él. Y esto es algo a lo que nosotros debemos de aspirar constantemente. Señor, quiero conocerte. Quiero conocer, decía San Pablo, a fin de conocer. He dejado todo, lo tengo por basura, a fin de conocerlo y conocer el poder de su resurrección, decía San Pablo. Entonces nuestro objetivo, mis queridos hermanos, es poder conocer al Señor. Y la medida en que vamos conociéndolo a Él, vamos profundizando en la búsqueda de su rostro. No podemos conocer al Señor si no apartamos tiempo para estar con el Señor. Eso es como cuando tenemos un amigo y estamos conociendo a este amigo, en la medida en que nosotros dedicamos, pasamos tiempo, platicamos, vamos conociendo quién es este amigo. Igualmente es con el Señor. En la medida que vamos entrando en su intimidad, en su conocimiento, vamos entrando en esa dimensión de buscar el rostro del Señor, vamos conociendo quién es realmente el Señor. Y eso nos va llevando en diferentes etapas, como decía Santa Teresa de Jesús. Mateo capítulo 26. San Mateo capítulo 26, versículos 40 y 41. San Mateo capítulo 26, versículos 40 y 41.
Viene entonces a los discípulos. Jesús estaba orando. Jesús tenía ya un rato en oración. Él estaba poniendo en práctica el modelo de oración que nos había enseñado. Él había enseñado el modelo de oración diciéndonos, hágase tu voluntad. Ahora Jesús lo estaba poniendo en práctica. Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Ahora viene Jesús, va donde estaban los discípulos. Él se lleva a 3 de ellos para que estuvieran con él en oración y se duermen. Estaban tristes, estaban deprimidos, no sabían qué hacer y se duermen. En lugar de estar velando con él en oración, se duermen. Entonces va Jesús donde los discípulos, los encuentra dormidos y le dice a Pedro, ¿con que no habéis podido velar 1 hora conmigo? Fíjese qué terrible, 1 hora, mi querido hermano, 1 hora. ¿Y cuántas horas desperdiciamos nosotros en tantas cosas inútiles en nuestra vida? ¿Cuánto tiempo? Y me voy a meter y siempre me meto en problemas por esto, pero ¿cuánto tiempo pasamos viendo un partido de fútbol? ¿Cuánto tiempo pasamos viendo una novela, un programa, y no hemos tenido tiempo para estar delante de Dios en oración? Tenemos tiempo para todo, menos para el Señor. Por eso es que le está diciendo Jesús a Pedro, ¿por qué no? Así que no han podido velar ni siquiera 1 hora conmigo. Velad y orad para que no caigáis en tentación. Imagínense, hermano, si se cae en tentación sin oración, con oración y estando en oración, uno puede incluso caer en esas tentaciones. Ahora no se diga a alguien que no dedica tiempo a oración. Pero está diciendo Jesús, orad para que no caigáis en tentación, porque la oración nos fortalece en medio de las tentaciones. Que el espíritu está pronto, pero la carne débil. Esto es algo, mis queridos hermanos, que debemos de trabajar en nuestra vida. La carne. Una vez escuché una expresión que a mí en lo personal me dio mucha risa, pero tiene razón. Esta persona le dijo, mira hermano, le dijo, no me provoque porque yo no sudo agua bendita. Le dijo, fíjese, ¿cómo está esto? Yo no sudo agua bendita. Fíjese qué expresión. Pero tiene razón, mi querido hermano. Ni usted ni yo sudamos agua bendita. A nosotros nos corre sangre por las venas, no nos corre agua bendita, mi querido hermano. ¿Qué significa eso? Que podemos nuestra sangre puede entrar en ebullición en determinado momento. Y ahí es donde se cometen muchas torpezas. Ahí es donde se cometen muchos errores cuando no trabajamos nuestra carne. Por eso no tenemos que darle lugar a las apetencias de la carne, dice la palabra de Dios. Durante el tiempo que yo asistí con mi papá a los Alcohólicos Anónimos, yo escuchaba muchas sugerencias, muchos consejos de parte de los que asistían a esa organización. Y yo recuerdo una que pues me impresionó mucho porque decía esta persona, miren, si a usted algo le causa el deseo de buscar la bebida, evítelo, no lo busque. Porque hay mucha gente que escucha una canción y esa canción le hace recordar su tiempo de alcoholismo activo y le despierta la sed del alcohol. Entonces va y cae en el alcoholismo. Entonces decía, si usted esa canción le causa problema, no le escuche. Si ir a ciertos lugares le causa problema, no vaya. Incluso si amistades lo inducen, lo pueden hacer caer, ya no las frecuente, ya no las visite. Y esto es algo, hermanos, de que nosotros tenemos que también trabajar en nuestra vida espiritual. Si hay cosas que a mí me van a causar un problema en mi vida espiritual, tengo que evitarla a toda costa. Y eso se logra en la medida en que vamos entrando en la dimensión de la oración. Efesios capítulo 6, versículo 18. Estamos hablando que por qué la oración es sumamente necesaria. Ya vimos que es necesaria porque tenemos que buscar el rostro del Señor y su poder sin tregua. Ya vimos que es necesaria porque tenemos que orar para no caer en tentación. Y Efesios 6, 18 nos dice, siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu. ¿Por qué en el Espíritu? Porque el Espíritu es el que nos ayuda a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Velando juntos con perseverancia. Aquí entra la oración comunitaria. Orar unos por otros. Interceder unos por otros. Velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Orando unos por otros. Llevándonos en oración. Por eso yo siempre digo, hermano,
hermanos, llévenos en oración. Cuando alguien me escribe por alguna razón, hermano Salvador, me dice cualquier cosa, yo le digo, muchas gracias, hermano, por su palabra. Acuérdese de llevarnos en oración. Cuando pueda, acuérdese de nosotros. Tenemos que aprender a orar, a interceder unos por otros. Y la oración, especialmente cuando se hace en comunidad, tiene que hacerse con mucha inteligencia. Siempre en oración y súplica. Orando en toda ocasión. ¿Qué significa eso? Toda nuestra vida tiene que ser una vida de oración. Al final de este programa, de esta serie que estamos hablando sobre la oración, vamos a estar hablando cómo la misa es toda una oración. Por eso tenemos que tener mucho cuidado a la hora de asistir a la Santa Misa. Orando en toda ocasión. Muchos santos hablaron que uno se puede santificar en la vida diaria, y eso es lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que santificarnos en la vida diaria. Por muchos siglos se tuvo el concepto que para poderse hacer santo, para poder santificarse, había que irse al desierto, había que irse a la soledad. Muchos lograron la santidad en esa situación, pero luego se empezó a pensar y a decir, bueno, sí se puede llegar a ser santo en la vida, sí se puede llegar a ser santo en la vida cotidiana, en el trabajo, en la profesión, en el oficio, sí podemos llegar a ser santos en el desarrollo de nuestras propias actividades, porque para poder llegar a ser santos tenemos que estar siempre constantes en la oración, en la comunicación con Dios. Acuérdese que santo significa consagrado, apartado para Dios. No como tienen muchos el concepto que santo es como las imágenes que tienen cara de así de tristeza. Y una vez escuché a una hermana que dijo, es que ustedes andan con una cara como que fuera cara de crucifijo, dijo esta hermana, cara de Cristo crucificado. Y eso me dio risa porque sí, hay mucha gente que cree que eso es santidad. Una vez me dice un ancianito, estaba estudiando en la universidad, mi primer año de teología. Este señor era un señor ya muy anciano, ya a esta altura, 30 años después. Este señor ya tuvo que haber fallecido, pues porque en esa época ya andaba por los 70 años. Entonces este señor llega y él era muy serio, estaba estudiando teología, él había llegado a estudiar teología, no sé ni por qué, pero él estaba estudiando junto con nosotros y era un anciano. Entonces este señor estaba con nosotros, él había sido pastor toda su vida, claro, había estudiado en el Instituto Bíblico de la denominación, pero él en sus últimos años pues quiso estudiar en la universidad. Bueno, la cuestión es de que un día pues nosotros siempre nos reuníamos a la hora del receso entre una clase y otra. Nosotros estudiábamos en el turno de noche, no había teología en el turno de mañana, entonces nuestras clases eran de 5 de la tarde a 8 de la noche. Entonces siempre teníamos un receso entre las 6:30 y 6:45, por esa hora, para poder tener un receso, tomar algo, comer algo, porque era hora de cena. Entonces nos reuníamos en la cafetería de la universidad y siempre pues eran chistes, bromas entre los compañeros. Yo era el más jovencito entre todos y nos reíamos y platicábamos, y este señor se aislaba de nosotros y se ponía muy serio, muy enojado viéndonos y todos riéndonos y contando chistes y carcajeándonos, hasta que un día no aguantó y se fue y se dirigió directamente hacia mí. Me dijo, mire, me dijo, jovencito, usted es el más jovencito entre todos ustedes. Con usted todavía se puede hacer algo. Ya con todos estos viejos ya no tienen remedio. Pero usted como jovencito tiene que aprender a ser serio desde ya. Tiene que ser como Jesús. ¿Dónde busca en la Biblia? ¿Dónde dice que Jesús se andaba riendo? ¿Dónde dice que Jesús se andaba carcajeando? Jesús era un hombre serio. Y usted tiene que ser un hombre serio. Porque con esa carcajada se lo va a llevar el diablo al infierno. Fíjese qué forma de pensar. Pero este señor tenía el concepto que santidad era nunca reírse y decir que Jesús nunca se andaba riendo. Pero la palabra de Dios dice que Jesús en un momento se regocijó en el Espíritu. La palabra griega significa que dio un salto de alegría. Por lo tanto, mi querido hermano, la alegría es parte de nuestra santificación. Por eso decían unos santos que un santo triste es un triste santo. La alegría es parte de nuestra santificación, porque algo que no soporta el diablo, mi querido hermano, es vernos triste. Por eso él siempre trata de meternos vernos alegre. Él no soporta vernos alegre. Por eso él siempre trata de meternos tristeza, depresiones, para que estemos pues en lo oscuro, por así decirlo, fuera de la alegría, porque
Ahí es donde Él gana más ventaja sobre nosotros, en la tristeza, en la depresión. Por eso no tenemos que darle lugar a la tristeza. Tenemos que ser alegres. Un santo triste es un triste santo, mi querido hermano. Y en la alegría, en el trabajo, en el deporte, en el tiempo de descanso, ahí podemos santificarnos. Entonces la santificación, mi querido hermano, se logra a través de la oración. Y la oración tiene que ser constante, siempre apartar su tiempo para estar a solas con Dios, pero también, mi querido hermano, tenemos que aprender a estar constantemente en la oración. Cuando usted toma su vehículo, si usted maneja y usted va a salir a la calle, Señor, bendícenos, bendice nuestro alrededor, bendice a los locos que andan manejando, siempre y cuando no sea usted el loco para manejar. Y si no, Señor, ayúdame para no ser loco para manejar y no vayamos a tener un accidente, a causar algún problema. Bendice a los que están a mi alrededor. Usted está trabajando en su fábrica, Señor, que me salga bien lo que estoy haciendo, en su clínica, si usted es médico, si es odontólogo, Señor, que esto me vaya a salir, que no me vaya a salir mal, que me salga bien. Está orando en su fábrica, en su taller, en su oficio, lo que usted está haciendo, usted está orando y en ese momento está santificándose delante de Dios. Por eso dice, siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos, intercediendo, orando unos por otros, con perseverancia, no bajar la guardia nunca, mi querido hermano, constantes, así dice Romanos capítulo 12, constantes en la oración, intercediendo por todos los santos, orando unos por otros. Y de esa manera, mis queridos hermanos, vamos creciendo en esta dimensión de fe que es la oración. Vamos a terminar acá nuestro programa. Todavía faltan muchos puntos más que tratar en este tema de la oración. Por favor, manténgase siempre en sintonía de nuestros programas. Y si estos programas están siendo de mucha bendición para usted, comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico smelara67@yahoo.com. smelara67@yahoo.com. Y si también quiere invitarnos a su comunidad para algún retiro, taller, compartir testimonio de fe, de experiencia, de conversión, también comuníquese a nuestro correo electrónico. Manténgase, por favor, siempre en sintonía de estos programas. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor.